General del ciclo que hoy clausuramos, hablaremos de la producción literaria de Santa Teresa con algunas referencias inexcusables a San Juan de la Cruz y de su importancia reconocida como maestra de nuestra lengua y como forjadora de un personalísimo estilo literario. Pero no se preocupen ustedes que no voy a desarrollar hoy una clase de literatura o de historia de la literatura al uso. Y espero que me perdonen también si las referencias a San Juan de la Cruz y a su obra les parece que exceden de lo que del título de la conferencia podría esperarse. Porque, de verdad, para conocer la vida y la obra de la santa, no se podrá prescindir nunca del contraste que a su lado representa este pequeño fraile tímido y amante de la soledad, Juan de la Cruz, con un aspecto externo de debilidad física acentuado por su baja estatura, que da pie a Teresa para hablar de él con humor a sus monjas. Hijas, bendito sea Dios, que ya tengo para la formación de mis descalzos fraile y medio, decía con esta expresión la Madre Teresa, que en caso de ser cierta, la expresión o parecida, se estaría refiriendo a Fray Antonio de Heredia, corpulento, de gran estatura, junto al cual, por comparación con él, Fray Juan de la Cruz merecería o le estaría bien aplicado el título de fraile, del medio fraile. Aunque no hay que descartar que la intencionalidad de ese comentario fuera exactamente a la contraria, para manifestar así el gran aprecio que la santa tenía por la calidad espiritual del pequeño Fray Juan, al que había conocido en Medina del Campo como sacerdote recién ordenado, allá por el verano de 1567, en los días de la fundación de la segunda fundación teresiana, y que sería este mismo Fray Juan uno de los puntales para la reforma masculina del Carmelo. Pues bien, en atención al tema que hoy nos preocupa, hay que decir que Santa Teresa contribuyó decisivamente a la fijación del idioma español en la etapa final de su desarrollo como una de las grandes lenguas universales de cultura. Sus tratados en prosa, el libro de la vida, el camino de perfección, el libro de las fundaciones, el castillo interior, los 4 de contenido espiritual y 2 de ellos de innegable valor histórico, sin olvidarnos de su riquísimo epistolario y de sus pequeñas composiciones en verso, hicieron a Teresa acreedora al reconocimiento como patrona de los escritores españoles y como la primera mujer doctora de la Iglesia. La obra teresiana adquiere sí una importancia capital, comparable en cierto modo a la de Cervantes, porque mientras ella representa el último estadio de la evolución y el perfeccionamiento del idioma español, al que el emperador Carlos se había referido unas décadas antes como la lengua más apropiada para hablar con Dios. Gracias precisamente a Santa Teresa y a otros autores espirituales de su época, San Juan de la Cruz, los 2 Luises, el de Granada y el de León, Cervantes encontraría poco después nuestro idioma perfectamente depurado y a punto para la composición de ese prodigio literario que es el Quijote. Y continuando con nuestra andadura, tenemos que decir que la literatura espiritual española, de la que Teresa es de los máximos representantes, se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XVI, de esto nos hablaban en la conferencia del profesor Burrieza de la semana pasada, en el marco histórico de la España de Felipe II y de la contrarreforma católica, con la que el Concilio de Trento pretendió superar la crisis religiosa y el profundo desgarramiento que en la sociedad europea había provocado la reforma de Lutero. Como reacción católica a esta reforma, la España de la época se cierra a la influencia exterior que había sido intensa durante el reinado del emperador. Se extienden por entonces en nuestra sociedad unos sentimientos acusados de preocupación y de inquietud, que en algunos casos llegaron a ser hasta de angustia por lo que nos espera en el más allá, y se manifiesta la ansiedad por asegurarse la salvación aun a costa de ciertos rigorismos. En este ambiente es en el que prolifera en España la impresión de libros de contenido espiritual fundamentalmente de carácter ascético. Pero antes de centrarnos en la obra literaria de Teresa, parece conveniente recordar algunas precisiones que seguramente están en la mente de todos.
En primer lugar, la distinción entre obras o libros de contenido ascético y aquellos otros de contenido místico. Por literatura ascética entendemos aquella que se ocupa del ejercicio de purificación y de preparación del alma con vistas a la deseada unión con Dios. En cuanto a la literatura mística, trata de describir la experiencia del alma que se ha elevado hasta la plenitud de este encuentro con Dios y que entonces, absorta en su contacto con la divinidad, permanece cerrada por completo al mundo exterior y a sus influencias. La mística es así el resultado al que tan solo se llega en raras ocasiones de un proceso anterior ascético. Y esto tiene validez también para el plano literario, lo mismo que en la realidad. Y en relación con la anterior, también hay que distinguir las conocidas 3 vías del proceso místico espiritual: la vía purgativa o purgacio, la vía iluminativa y la vía unitiva o unio, que lleva finalmente a la consumación, al encuentro final entre el alma del cristiano y su esposo, que no es otro que el mismo Dios, el amado en la poesía de San Juan de la Cruz. Esta unión íntima, también conocida como desposorio espiritual o unión transformante, será explicada por Santa Teresa como el espíritu del alma fundido en la esencia de Dios, nos dicen las moradas séptimas, o por San Juan de la Cruz, en su alto lenguaje poético, como aquella sublime experiencia por la que la amada, el alma, se funde estrechamente con el amado hasta quedar transformada en él. Oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, nos dirá San Juan en la noche. Por último, tenemos que hablar también de la clasificación, y entre las múltiples que se han ensayado, mística cristiana y mística de otras religiones, judía o musulmana, mística heterodoxa y ortodoxa, según la concepción que la Iglesia tuviera sobre la validez de los escritos de los autores, destaca una clasificación poco científica, pero muy clara y útil, que es la de don Marcelino Menéndez y Pelayo, que dividió los escritores espirituales según la orden o familia espiritual a la que pertenecían. Y así habló don Marcelino hace ya muchísimos años en una división en la que los nombres, los sustantivos que utiliza don Marcelino no son gratuitos, porque nos dan la clave de cuál es la verdadera característica de esta composición y de estos autores. Hablaba así don Marcelino de ascéticos dominicos, entre ellos Fray Luis de Granada, fundamentalmente, de ascéticos y místicos franciscanos, San Pedro de Alcántara, Fray Juan de los Ángeles, Fray Diego de Estella, Francisco de Osuna, Fray Bernardino de Laredo, de quienes hablaremos un poco después. Hablaba también de ascéticos y místicos agustinos, Fray Luis de León, San Alonso de Orozco, Fray Pedro Malón de Chaide, de los ascéticos jesuitas, los padres Alonso Rodríguez y Lapuente, y finalmente hablaba don Marcelino de los místicos carmelitas, que son Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que de toda esta relación que hemos hecho antes, tan solo llegan a la mística, al verdadero misticismo, los 2 santos carmelitas, y en algún brevísimo y puntual pasaje de su obra, fundamentalmente de su poesía, el maestro agustino Fray Luis de León, en concreto en la Oda Salinas, en una de las estrofas. Esto explica que en la España del XVI los libros de carácter ascético fueran cuantitativamente mucho más abundantes que los propiamente místicos. Se ha dicho también, y con razón, que los escritores franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas que antes hemos enumerado desarrollaron en sus obras una ingente labor de preparación estética, de modo que los carmelitas Teresa de Jesús y Juan de la Cruz pudieron adentrarse ya directamente en sus escritos en el terreno de la mística, en las más hondas profundidades del misticismo, como escribía don Pedro Saiz Rodríguez. La literatura espiritual, que a nosotros nos interesa, se ocupa de las relaciones entre Dios y el hombre, entre el Criador y sus criaturas. El lenguaje de los místicos es siempre el lenguaje del amor, pues no en vano la mística es una experiencia, o mejor aún, una vivencia de amor. Por ello, en el fondo, la literatura espiritual española del XVI no es ni más ni menos que la literatura del amor,
la literatura de la pasión amorosa que trasciende todos los límites humanos, pues se refiere a las relaciones entre Dios y la más perfecta de sus criaturas, el hombre, la mujer, y que se expresa siempre con los métodos y el lenguaje propios del amor humano. De ahí que el concepto y las referencias al amor, tanto en prosa como en verso, aparezcan con inusitada frecuencia en los escritos místicos. Por eso, con toda justicia, en la obra escrita de Teresa y de Juan de la Cruz se ha reconocido siempre la más excelsa manifestación literaria de ese amor inefable al que hemos llamado también amor a lo divino, por más que se exprese siempre, porque con algo tiene que expresarse mediante el lenguaje amoroso humano. Se ha dicho que la mística europea tuvo unos orígenes medievales y fundamentalmente centroeuropeos, en Alemania y los Países Bajos, con obras como el celebérrimo El Kempis, que todos conocemos, La imitación de Cristo de Tomás Kempis, o La Vita Christi de El Cartujano, o las obras de Ruysbroeck. También habría que considerar aquí a aquella santa monja benedictina alemana del siglo XII, a la que el Papa Benedicto XVI hace poco más de un año ha proclamado junto con Juan de Ávila los últimos doctores de la Iglesia. En la España medieval también se desarrolló la mística temprana de la mano de algunos autores árabes, como el conocido autor de ese libro interesantísimo que es El collar de la paloma. Pero entre los místicos medievales españoles, el más interesante de todos es el beato mallorquín Ramón Llull, Raimundo Lulio, el conocido autor de su Libro del amigo y del amado, Llibre de l'amic e de l'amat en catalán, compuesto a finales del siglo XIV y en el que, a imitación de la técnica del cantar de los cantares bíblico, Ramón Llull reproduce los encendidos diálogos amorosos entre el amic, el alma del cristiano, y el amat, el propio Dios a quien el amigo se ha consagrado. La mística española se ha considerado también como fruto tardío de ese género literario, pero con una calidad y de una influencia posterior muy superiores a las que tuvo nunca la producción europea medieval. Y de modo específico, la mística española del siglo XVI se reconoce por todo el mundo que elevó este género literario hasta un grado de perfección nunca igualado ni en otros tiempos ni en otras literaturas. Y permítame una incursión. A la hora de hablar de todos estos caracteres de la literatura mística, resulta obligado hablar de un concepto que aparece con extraordinaria importancia y con gran frecuencia en todos los escritos de esta naturaleza. Es el silencio. La experiencia mística necesita del marco del silencio, de aquel silencio interior que forma parte del camino ascensional para la unión con Dios. Y junto al silencio aparece otro concepto que le resulta inseparable, el de la soledad, el apartamiento. Olvidándose de las preocupaciones materiales, olvidándose incluso de sí mismo, el místico busca la culminación del secreto íntimo encuentro con la comunidad. Recordemos que precisamente en silencio es como se practica la oración en su forma más elevada, la oración mental tan apreciada por Santa Teresa, que la describe diciendo que oración no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, nos dice en el capítulo 8 de la vida. Por eso, todo proceso de oración que aspira al encuentro con Dios necesita del marco del silencio para su desarrollo y para llegar a feliz término. Y los escritos de los místicos carmelitas están llenos de referencias al silencio. Como dato curioso, con respecto a la relevancia del silencio, pensemos que ya en el siglo XIV, un sabio personaje cercano a nosotros por su nacimiento, don Sentop o don Santo de Carrión, un judío de Carrión de los Condes, poeta, hacía en sus proverbios morales el elogio del silencio y decía en sus toscos versos medievales: si fuese el habla, de plata figurado, figuraría el callar de oro apurado. Pero por otro lado, continuaba don Sentop, el silencio, según nos da a entender el mismo poeta medieval, es el más frágil y sutil de los conceptos, hasta el punto de que con solo elogiarlo se quiebra,
porque paradójicamente su elogio necesita de la palabra. Por eso, cuando se ensalza el silencio como marco para el avance por la vía del proceso místico, también los grandes maestros espirituales deben hacer uso de la palabra, bien sea la palabra poética encendida de amor de Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, o bien la palabra igualmente herida de amor con que Teresa habla de la última más recóndita morada, la principal de todas ellas, allí donde tienen lugar las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma, escribe en la primera de las moradas. Se trata del silencio inherente al último estadio de la unión con Dios que ocurre, escribe Teresa, con tanta quietud, y tan sin ruido que en este templo de Dios, en esta morada suya, solo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio. Moradas séptimas. Veamos ahora cómo Teresa de Jesús intenta expresarse y plasmar por escrito las sublimes experiencias de las que goza su alma. Pero para ello, detengámonos antes unos momentos en la consideración de una magnífica lira, una lira exuberante que hemos citado ya antes parcialmente, la estrofa que Juan de la Cruz sitúa como eje central de su poema sobre la noche oscura del alma. Escribe San Juan: «Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada». En estos versos, nunca igualados, el lenguaje humano se acerca a describir los efectos de la unión con Dios mediante una imagen poética que no es mera retórica y que solo se puede justificar en el plano sobrenatural, porque el amor humano se manifiesta en la unión física que aquí reflejan los versos 3 y 4. «Oh noche que juntaste, amado con amada», pero nunca produce la transformación o fusión de la amada en el amado que enuncia sin ninguna duda el verso final, el número 5, el que cierra esta lira: «amada en el amado transformada». Podremos advertir que se trata del mismo efecto de la unión transformante sobre el que escribe Teresa, ciertamente sin la perfección literaria de San Juan, sin la perfección poética de San Juan, mejor dicho, en una de sus más conocidas composiciones, aquella letrilla en la que Santa Teresa escribe: «Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado». Y continúa: «Tiróme con una flecha enervolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Yo ya no tengo otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí y yo soy para mi amado». Y a propósito de este pequeño poema, hemos de aclarar lo que significa el adjetivo enervolada que aparece en la segunda estrofa, enervolada con H intercalada, que muchas ediciones de las poesías de la Santa, ante la rareza del término, lo convierten de forma errónea en el más conocido adjetivo enarbolada. No tiene nada que ver. La auténtica redacción original es la de enervolada, que funciona como participio del verbo enervolar, un verbo absolutamente en desuso en nuestro tiempo, pero que era de uso de cierta frecuencia, no mucha tampoco, pero de cierta frecuencia hasta los siglos XVI y XVII. Y este verbo enervolar significa impregnar con hierbas. Esto es lo que significa enervolar. Por ello, las crónicas y los textos medievales hablan con cierta frecuencia de dar hierbas a alguien como sinónimo, como equivalente a envenenar, naturalmente con hierbas ponzoñosas. Y es en esta acepción en la que utiliza aquí el verbo Santa Teresa, al decirnos que su amado, Dios, ha herido su alma profundamente al tirarle, al alcanzarla, tiróme como equivalente de hirióme, con una flecha emponzoñada, envenenada, aunque en este caso lo sea en sentido figurado, con la inefable ponzoña del amor a lo divino. Merece la pena destacar la precisión teresiana en este poema cuando nos habla del instrumento que ha causado su herida, la flecha enervolada, con aquel amor a Dios que opera en ella la transformación mística, el desposorio espiritual. En sus versos, como una ráfaga apenas perceptible, encontramos la expresión cabal de la unión transformante que más tarde, con mayor perfección poética
pero con la misma hondura de amor a lo divino, sabrá reflejar San Juan de la Cruz en la noche, como hemos tenido ocasión de ver. Y la misma Santa Teresa, en fin, explicará admirablemente este proceso y sus distintas etapas a través de la conocidísima alegoría del huerto, que desarrolla por completo en los capítulos 11 al 19 del libro de la vida, pero que nos adelanta en principio de modo resumido. Y dice así la Santa en esta alegoría, el resumen de esta alegoría: paréceme ahora a mí que he leído u oído esta comparación. Ha de hacer cuenta el que comienza a orar, se sobreentiende, que comienza a hacer un huerto en tierra muy infructuosa, que lleva muy malas hierbas, para que se deleite el Señor. Pues veamos ahora de la manera que se puede regar este huerto, para que entendamos lo que hemos de hacer. Paréceme a mí que se puede regar de 4 maneras: o con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo, o con noria y arcaduces, que se saca con un torno, yo la he sacado algunas veces, es a menos trabajo que estotro y sácase más agua. O de un río o arroyo, esto se riega muy mejor, que queda más harta la tierra de agua y no se ha de menester regar tan a menudo, y es a menos trabajo mucho del hortelano. Y finalmente, dice Santa Teresa, o con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno nuestro, y es muy sin comparación mucho mejor que todo lo que queda dicho. Capítulo 11 del libro de la vida. Llegados a este punto, me permito recomendarles que lean y degusten con tranquilidad el texto completo de esta preciosa alegoría del huerto, en los capítulos que la desarrollan, donde la Madre Teresa va explicando el proceso de oración interior en el que se corren las 3 vías, purgativa, iluminativa y nutiva. Los comienzos de este proceso son harto laboriosos, muy dificultosos, pues exigen los mayores trabajos del hortelano, que ha de regar el huerto totalmente seco y descuidado, lleno de malas hierbas, por el procedimiento más ingrato y costoso, el de sacar el agua del pozo con la ayuda de la soga y el caldero, los sacrificios y las renuncias del alma. Pero conforme se va ascendiendo por la vía iluminativa, los necesarios esfuerzos del alma se van haciendo cada vez más suaves, más llevaderos. El trabajo del hortelano es menor con la noria que con la cuerda y el caldero, y menor todavía el que se requiere para derivar el agua de un pequeño arroyo junto al huerto. Finalmente, cuando el camino ascensional termina y el alma llega a la vía unitiva, su esfuerzo ya no es necesario, porque todo lo hace Dios. La lluvia con la que se riega mansamente el huerto, mucho mejor que con cualquiera de los procedimientos anteriores, y lo que es más importante, sin ningún trabajo del hortelano. La identificación del alma entonces con Dios es de tal naturaleza que se produce la unión transformante por la que la amada queda fundida o transformada en el amado, como nos decía Fray Juan de la Cruz. Como ilustración a lo expuesto, Teresa utiliza en sus escritos varios símiles: la gota de agua mezclada con el agua de un recipiente, las llamas del cirio y de la vela que se pueden fundir en una y luego separarlas, el pábilo y la vela, etc. Pero quizá los mejores ejemplos para comentar esta unión los encontramos en algunos apartados del libro de las moradas, cuando nos dice la morada primera, aquello que hemos señalado antes: en el centro y mitad de todas ellas está la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Y al tratar de las elevadas experiencias místicas por las que ella atraviesa, Teresa habla explicando el cómo, y pese a las dificultades determinadas por los límites del lenguaje humano, intenta reproducir lo que siente y mostrar el modo en que lo siente. Esto es precisamente lo que ocurre en la vívida descripción del episodio místico de la transverberación que encontramos en el capítulo 29 del libro de la vida, inmortalizado más tarde por Bernini en el bellísimo grupo escultórico del Éxtasis de Santa Teresa que se puede admirar en la iglesia romana de Santa María de la Victoria. Dice Teresa: quiso el Señor que viese algunas veces esta visión. Veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. En esta visión quiso el Señor le viese en sí.
No era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parece todos se abrasan. Veía en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía la llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Capítulo 29 de la vida. En esta figura literaria advertimos la forma en que Dios, siempre misericordioso, se ocupa de sus criaturas, de cargar con el trabajo que cada una le corresponde, y comprendemos por ello con cuánta razón la Madre Teresa pensó en principio rotular su autobiografía espiritual con el título de Libro de las Misericordias de Dios. Son tantas, en efecto, las referencias a la misericordia divina en las páginas de la vida que nos hacen recordar la respuesta de Cristo a San Pedro sobre las 70 veces 7 que es preciso perdonar al hermano, porque Dios perdona todas estas y más veces todavía. O las parábolas acerca de la misericordia, bellísimas también en términos literarios, del buen samaritano o del hijo pródigo que nos refiere San Lucas. Y en este mismo sentido podemos hablar de otras páginas que encontraremos en nuestra literatura española posterior, como por ejemplo en El condenado por desconfiado, el gran drama teológico de Tirso de Molina. En esta obra de Tirso, en la jornada segunda, aparece un pastorcillo, figura del ángel de la guarda del ermitaño Paulo, antes ermitaño y ahora bandido, que el pastorcillo que canta con tristeza un romance mientras va tejiendo una hermosa guirnalda de flores, y canta: no desconfíe ninguno, aunque grande pecador, de aquella misericordia de que más se precia Dios. La canción hace meditar a Paulo, que trata inútilmente de retener al joven pastor, y en la jornada siguiente este pastor se presentará de nuevo, pero deshaciendo ahora aquella misma corona de flores, al tiempo que da rienda suelta a su pena por la oveja descarriada. Él, nos dice el pastor, era feliz guardando las ovejas que le había confiado su mayoral, Dios, pero sus lágrimas y su llanto no cesan desde el día en que una, la más buena, huyó del rebaño. La ha buscado por los montes y con sus dulces silbos la ha llamado, pero todo inútilmente. Entonces el antiguo ermitaño Paulo, ahora bandido, comprende cómo su propia historia se refleja en la de aquella oveja que huyó del redil, y en un arranque de duda con atisbos de posible arrepentimiento, que en este caso serían más bien de confianza en el perdón de Dios, pregunta con ansiedad al pastor: si acaso volviera, zagalejo amigo, ¿no la recibieras? Y la respuesta del zagal es todo un auténtico y un magnífico correlato de la parábola del hijo pródigo, un correlato literario. El pastor responde: enojado estoy, mas la gran clemencia de mi mayoral dice que aunque vuelvan, si antes fueron blancas al rebaño negras, que las de mis brazos y sin extrañeza requiebros las diga y palabras tiernas. Esto dice el pastorcillo de Tirso. Pues de esta misma naturaleza es la idea, son los planteamientos que en el libro de la vida nos hace Teresa sobre la misericordia de Dios. De ahí su permanente actitud de correspondencia, de agradecimiento y de amor a su majestad, fórmula esta con la que habitualmente Teresa suele referirse a Dios nuestro Señor. Y una acotación, si se me permite, al respecto: el modo en que actúa siempre nuestro Padre Dios, como hemos visto en Tirso, como en Teresa, que acoge con amor y misericordia inagotable a sus hijos, deberían tenerlo quizá presente algunos confesores que recriminan con aspereza a sus penitentes y muestran escasa comprensión hacia las miserias y las debilidades humanas. No en vano, el Papa Francisco ha recordado recientemente que el acercamiento al sacramento de la penitencia no puede ser, no debe ser para nadie como una sesión de tortura o de inquietud y desasosiego.
Bien, al margen de esto, vamos a volver a Teresa y a otra de sus alegorías, importantísima también, que es la alegoría del castillo interior, inspirada en la vista que tuvo durante años de la muralla de Ávila desde su celda del monasterio de la Encarnación. Es la alegoría que desarrolla la Madre Teresa por extenso en Las Moradas, la que se considera como su obra cumbre. Compuesta por mandato del padre Gracián en 1577, ya en la última etapa de su vida, en ella expone ahora con mayor, vuelve a exponer, pero ahora con mayor extensión y experiencia, el desarrollo del proceso místico. Para introducirse en estas moradas que son precisamente aquellas que el mismo Jesús dice a sus hijos, dice a sus discípulos que existen en la casa del Padre y que Él va a prepararles. Recordad el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Teresa propone a sus monjas y nos propone a los lectores posteriores de todos los tiempos, nos propone considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como hay en el cielo muchas moradas. Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas ellas, repetimos lo que ya hemos dicho, está la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Pues bien, pasemos ahora a hablar en términos más estrictamente lingüísticos y literarios de lo que es la formación espiritual, la formación intelectual de Santa Teresa para comprender el desarrollo de su obra. La formación intelectual de Teresa, para comprender su estilo, hay que considerar que no es una formación demasiado profunda, aunque sí es con todo muy superior a la habitual en las mujeres de su época. A ello contribuyeron decisivamente sus lecturas, sobre las que nos proporciona algunas noticias en el libro de la vida. Conoce Teresa aceptablemente la Biblia, conoce las vidas de santos frecuentes en la Edad Media, los Flos Santorum, y conoce también otros libros de espiritualidad como La Imitación de Cristo, el Kempis, o La Vita Christi del Cartujano. Durante su juventud, Teresa fue amante de los libros de caballerías y nos dice en el capítulo 1 o 2 del libro de la vida que ella misma pensó en componer uno, en escribir uno con la colaboración de su hermano Rodrigo. Más tarde lamentaría el tiempo dedicado a estas lecturas, como lo había lamentado tiempo antes también el canciller Ayala. Sabemos que en los fondos de la biblioteca de su padre, además de las vidas de santos, se encontraban algunas obras de Juan de Mena, se encontraba La Gran Conquista de Ultramar, una gran historia novelada de las cruzadas, la que incluye esa bellísima leyenda del Caballero del Cisne, de la que es la que inspira el Tannhäuser de Wagner, del que algunos tendrán noticias. Y seguramente Teresa habría leído o habría oído leer a su madre esta historia de la Gran Conquista de Ultramar, porque allí encontraría ejemplos de los cristianos que no tenían ningún miedo a arriesgar su vida por amor a Jesús, por amor a Dios, para recuperar la Tierra Santa. Esto sin duda sería un atractivo para Teresa. Pero una vez superada la etapa en la que le gustaban los libros de caballerías, Teresa se dedicó con fruición a la lectura de libros religiosos, aquellos los más conocidos del momento, Vidas de Santos, y de entre los libros bíblicos, los Evangelios y las cartas de San Pablo. También sabemos que apreciaba mucho los salmos, de cuyo autor el santo rey David se confiesa muy devota, como lo acredita la fundación del convento de Palencia en el día de su fiesta, 29 de diciembre de 1580, circunstancia de la que hace particular mención en el título del capítulo 29 de las fundaciones. De igual modo, influyó en su formación, en la de Teresa, el contenido y la lectura de las Confesiones de San Agustín, un libro inseparable para ella. San Agustín, por cierto, otro converso como ella. Y de los numerosos tratados de espiritualidad que circulaban en su época, Teresa pudo leer La Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada, las obras de Juan de Ávila, quien conocería y aprobaría más tarde el manuscrito del libro de la vida, y dos libros casi nada conocidos en la actualidad, pero que en su tiempo tuvieron extraordinaria importancia en la formación de Teresa y que impresionaron vivamente a la joven monja de la Encarnación. Uno de ellos, de estos dos libros, es La subida del monte Sión,
de un humilde lego franciscano, Fray Bernardino de Laredo. Y hay que decir que este texto de Fray Bernardino de Laredo lo utilizaría después doña Teresa de Ahumada, para cuando se encontraba en dificultades y no lograba explicarse ni explicar a sus confesores lo que ella sentía, lo que hacía con frecuencia era coger este texto de Fray Bernardino de Laredo, subrayar algunos pasajes con los que se identificaba su propia experiencia y enseñárselo al confesor para decirle: algo parecido a esto es lo que me sucede a mí. El otro libro del que hablamos es el llamado Tercer Abecedario Espiritual, de otro franciscano, Francisco de Osuna, ya mencionado aquí el primer día de este ciclo, que le había regalado su tío don Pedro Sánchez cuando, a la edad de 20 años, Teresa se dirigía a Becedas para ponerse en manos de la curandera de ese pequeño pueblo abulense. El efecto de este libro del padre Osuna, de Francisco de Osuna, fue tal que años después le hizo escribir a Teresa: holguéme mucho con él y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas, escribe en el capítulo 4 de la vida. También parece que Teresa conoció algo de la literatura profana de la época. Es evidente que algunas huellas de libros anteriores, algunas huellas de carácter estilístico, de carácter sintáctico y compositivo, como por ejemplo de la Celestina, se aprecian en la obra teresiana. También parece claro que Teresa pudo conocer al menos la polémica social surgida tras la publicación del Lazarillo de Tormes en el año 1554, sobre todo en la ciudad de Toledo, que fue donde más amplitud adquirió esta publicación y la polémica que desató, porque en esta ciudad de Toledo Teresa residió durante el primer semestre de 1562 en casa de su amiga doña Luisa de la Cerda. El tratamiento del problema de la honra que encontramos en el Lazarillo, en esta novela picaresca, tiene su reflejo más que evidente en algunos pasajes del libro de la vida que la santa redactaba por entonces, pero sobre todo con mucho más entidad, con mucho más intensidad, más adelante en numerosas páginas del Camino de Perfección y de las Fundaciones. Y con todo esto vamos a hablar también de los libros de contenido espiritual otra vez. Y hay que decir que al publicarse en 1559, por orden del inquisidor Valdés, don Fernando de Valdés, el índice de los libros prohibidos, que apartaba a Teresa de sus lecturas espirituales preferidas, ella escribe con notable dolor y sentimiento en el capítulo 26 del libro de la vida. Dice Teresa: cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos, y yo no podía ya por dejarlos en latín. Entonces me dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Pensemos, como apunte aclaratorio sobre la reacción de la monja doña Teresa de Ahumada en este punto, que hemos de tener en cuenta que esta es la época cuando se iniciaba en España la represión contra todas aquellas ideas que sonaban a erasmismo, pese a que el propio Erasmo y su pensamiento habían sido muy apreciados en la época anterior, la del emperador. La Inquisición inicia por entonces los famosos procesos contra los alumbrados, muchos de los cuales terminarían en la hoguera, como refleja Miguel Delibes en la novela del hereje. Entre estos procesos, el de mayor resonancia fue sin duda el que se incoó contra el mismísimo arzobispo de Toledo y primado de España, el dominico Fray Bartolomé de Carranza, que se prolongó durante 15 años por intereses económicos también, todo hay que decirlo, hasta que al exigirlo el Papa Pío V, el arzobispo y el proceso fueron trasladados a Roma, donde finalmente Fray Bartolomé de Carranza sería absuelto. También el agustino Fray Luis de León tuvo serios problemas con la Inquisición. Saben ustedes que estuvo preso durante 5 años en esta ciudad de Valladolid por la denuncia a consecuencia de haber traducido al romance castellano para uso privado y exclusivo de una sobrina suya que estaba en un convento de Salamanca el texto bíblico del Cantar de los Cantares. En este ambiente enrarecido por la desconfianza, Teresa de Jesús también tuvo algún problema con la Inquisición a causa del manuscrito del Libro de la Vida.
Pero a pesar de tantas dificultades y de la prohibición de las lecturas que antes la habían consolado, la producción literaria de Teresa será la demostración fehaciente del cumplimiento de aquella promesa divina, y sus obras más conocidas, Vida, Fundaciones, El camino de perfección y Las moradas, siguen y seguirán siendo auténticos libros vivos que alimentan a un sinnúmero de lectores de todas las épocas y en todas las lenguas. Se diría que el Espíritu de Dios opera en ella de forma similar a como lo hizo al inspirar la composición de los Evangelios, y así lo afirmará años después Fray Luis de León al hablar de los escritos teresianos, lo veremos después. Por eso, por la doctrina y el contenido siempre vivo de sus libros, la santa abulense ha sido la primera mujer proclamada doctora de la Iglesia, junto con Santa Catalina de Siena, por el Papa Pablo VI. Y una anécdota curiosa también al respecto. Al filo de los años 30 del siglo pasado, hacia 1920 y tantos o 1930, le plantearon por primera vez al Papa Pío XI la posibilidad de nombrar a Santa Teresa, de proclamar a Santa Teresa doctora de la Iglesia. Parece que el Papa Ratti respondió entonces con un lacónico obstat sexus, esto es, lo impide su sexo femenino. Afortunadamente, unos 40 años después, y acaso por influencia del Concilio Vaticano II, ese impedimento había desaparecido y el Papa Pablo VI pudo efectuar esta proclamación solemne en septiembre del año 1970. El estilo literario de Santa Teresa viene condicionado en buena medida por la misma razón que le impulsa a escribir. De esto se habló también aquí el primero de los días del ciclo. Ella trata de comunicar a los demás, a sus confesores, a sus monjas y para el futuro a nosotros, a los lectores, lo que ocurre en su alma, siquiera sea de una forma aproximada, pues la experiencia mística no puede ser reducida nunca a los estrechos límites del lenguaje humano. Pero mientras que Juan de la Cruz, impulsado por estos mismos deseos, escribe de modo voluntario y utiliza con gusto el marco formal de la poesía amorosa que había descubierto en Garcilaso de la Vega, Teresa de Jesús, por el contrario, escribe en prosa y obligada por las órdenes o las peticiones de los demás, como veíamos hace 2 semanas. El libro de la vida obedece al mandato de su confesor, el dominico Fray García de Toledo. El camino de perfección surge con espontaneidad en su primitiva redacción del Escorial, hacia 1563-64, ante la petición de las monjas de San José de Ávila. Pero más tarde, cuando a la de San José de Ávila se habían sumado ya las fundaciones de Medina, de Malagón, de Duruelo, de frailes en este caso, de Valladolid y posiblemente la de Toledo, modifica el texto a finales de esta misma década de los años 60 y elabora entonces un libro más cuidado y reflexivo, que es la redacción posterior del autógrafo conservado en el convento de las Carmelitas de esta ciudad de Valladolid, que lo elabora Teresa pensando en las religiosas de los sucesivos Carmelos femeninos y también en los numerosísimos lectores posteriores de todo tipo y de todos los tiempos. El libro de las fundaciones lo va redactando al tiempo que se extiende la Reforma Carmelitana, entre 1567 y 1582, por instrucciones, por orden del jesuita Jerónimo Ripalda, el autor del célebre catecismo. Y en las moradas, en cuanto a las moradas, en el mismo prólogo nos da noticia la santa de las instrucciones que recibió de su querido padre Gracián, cuando estaba en Toledo en la primavera de 1577, cuando le dice el padre Gracián que escriba un libro de cosas de oración, donde diga la doctrina en común sin que nombre a quien le haya acaecido aquello que allí dijere. A la petición del padre Gracián se sumó el deseo expresado, estaba en Toledo, no lo olvidemos, por el canónigo toledano doctor Velázquez, que por entonces era confesor de la Madre Teresa y que más tarde le ayudaría, porque sería obispo de Soria, le ayudaría durante esta fundación y después fue arzobispo de Santiago. De esta suerte, el Tratado de las Moradas, el más importante de los teresianos, viene a ser una especie de autorretrato de su autora, como demuestra la construcción gramatical forzada con la que repetidamente, una y otra vez, nos habla de su propia experiencia a través de circunloquios. Sé de una persona a quien le acaeció,
conozco a alguien que hace tiempo que a una persona le ocurrió, tratando de descubrir así que es de ella misma de quien habla y que es a ella a quien le ha ocurrido lo que se dispone a relatar. Se trata de un procedimiento que recuerda al utilizado por el autor del Cuarto Evangelio cuando se sirve de expresiones como el amigo de Jesús o el amigo a quien amaba Jesús para eludir la mención directa del apóstol Juan. Sobre la forma de escribir, dato curioso también, sobre la forma siempre apresurada de escribir de la santa, es bien ilustrativo el hecho de que esta última obra de las Moradas fuera redactada en el plazo inusitadamente corto de los 6 meses que van de principios de junio a finales de noviembre de 1577, lo que resulta sorprendente habida cuenta de la desbordante actividad desarrollada por la Madre Teresa, que siempre se lamentaba de la falta de tiempo para dedicarlo a cosas más útiles y a la oración. Como consecuencia de este escribir por obligación, Teresa lo hace con recelo, de mala gana, como ella misma confiesa, que por cierto, algunas veces dice, tomo el papel como una boba, que ni sé qué decir ni cómo comentar, primeras Moradas, y se aplica a su tarea con temor de no acertar, de herir a alguien o con la impresión de estar perdiendo el tiempo. Dice así, escribo casi hurtando el tiempo y con pena porque me estorbo de hilar. Y debido a su constante pugna con el tiempo, nunca relee lo que ha escrito. Tornar a leer, yo jamás lo hago, escribe en una carta a su hermano don Lorenzo, y justifica los inevitables errores que comete al redactar de forma tan apresurada, apelando con deliciosa sinceridad a la composición de las destinatarias inmediatas de sus escritos. Como es para mis hermanas, las monjas de sus conventos, como es para mis hermanas, poco va en ello, dice en las Moradas Quintas. A la Madre Teresa no le importa la forma, sino el fondo de lo que escribe y su pretensión de explicarse y de explicar a otros su experiencia. De ahí que pugne por hacerla comprensible, sirviéndole todos los recursos que pueden encontrar en el lenguaje. Imágenes, comparaciones, símbolos, razonamientos encadenados, arriesgadas metáforas, alegorías, etc. A consecuencia de ello, a menudo incurre en anacolutos, concordancias mentales, construcciones irregulares y otros variados defectos gramaticales de los que nos hablará también Fray Luis de León. La prosa formalmente descuidada de Teresa deja traslucir algunos rasgos de la literatura anterior. Voy a pasar por esto porque no tenemos ya mucho tiempo. Y siempre se ha señalado que la lengua teresiana es la propia de la gente hidalga de Castilla en el siglo XVI, acorde con la máxima del escribo como hablo, que sostenía Juan de Valdés en su Diálogo de la Lengua. Nunca quiere Teresa aparecer como letrada oculta, quizás por humildad, o para hacerse entender mejor de la gente sencilla, quizás porque de esta manera disimulaba su ascendencia de judíos conversos, pues el habla rústica, como sabe muy bien el profesor Teófanes Ejido, era característica de los cristianos viejos. De este modo se pueden explicar sus fórmulas incorrectas, y no por ignorancia, sino para hacerse perdonar sus conocimientos y el hecho de que se atreva a escribir, y a escribir además sobre materia religiosa, siendo ella mujer, lo que suscita recelos incluso entre quienes mejor la conocen. Y buena prueba de esto que decimos la tenemos en la censura que redactó para el Libro de la Vida el dominico Fray Domingo Báñez, cuando habla en esta censura del Libro de la Vida de la facilidad con que las mujeres pueden sucumbir a los engaños del demonio. Pero a la Madre Teresa, escribe en este documento, en esta censura el padre Báñez, pero la Madre Teresa, no pretende engañar a nadie, antes bien es una mujer de fiar y posee una inteligencia que ya quisieran para sí muchos letrados, esto es, muchos sabios y entendidos. Conviene recordar, no está de más recordar, que durante la Edad Media y el Renacimiento, en la práctica no hubo mujeres escritoras en nuestra lengua, y mucho menos sobre cuestiones religiosas. La única y llamativa excepción a esta regla, con anterioridad a la propia santa, es la representada por su homónima doña Teresa de Cartagena, una monja franciscana del siglo XV, emparentada con la familia de don Pablo de Santa María,
un judío converso que a mediados del siglo XV llegó a ser obispo de Burgos. Esta doña Teresa de Cartagena tiene 2 tratados en los que habla de materias que pudieran tener alguna relación con lo que escribe Santa Teresa. Y sobre esta ausencia de mujeres en nuestra literatura podemos pensar que con posterioridad a la santa habría que avanzar un siglo más hasta la segunda mitad del siglo XVII para encontrarnos con la figura de la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, otra grande de nuestra literatura. Pues bien, entre los rasgos peculiares del lenguaje teresiano destaca la frecuente utilización de la figura gramatical rara, de nombre un tanto raro, que se conoce como el oxímoro, que es un contrasentido o notable contradicción basada en el emparejamiento de 2 términos, normalmente sustantivo y adjetivo, que son violentamente antagónicos. Hay una multitud de ejemplos, como cuando nos habla Santa Teresa del recio martirio sabroso, o de una muerte tan sabrosa que nunca el alma querría salir de ella, o del harto tormento aunque es sabroso. Otras expresiones parecidas como celestial locura, rayo de tinieblas o glorioso desatino, tan duras y tan violentamente antitéticas en sus términos, preparan el camino para la mayor de las contradicciones expuesta en letrillas similares por los 2 santos carmelitas. Vivo sin vivir en mí, y de tal y tan alta vida espero, dice Santa Teresa, o de tal manera espero, dice San Juan de la Cruz, que muero porque no muero. Estamos en presencia de los sublimes contrasentidos, como los denominó el sabio profesor y académico de la lengua Rafael Lapesa, que se hacen más suaves al oído, aunque en el fondo sean igualmente incomprensibles, en los versos sanjuanistas de la llama. Oh cauterio suave, escribe San Juan de la Cruz, o del cántico, la música callada, la soledad sonora. El estilo utilitarista de nuestra autora responde, como ha señalado con acierto el profesor Germán Vega, a la pretensión de ser precisa y eficaz en la traducción de los conceptos y también en la conmoción al lector. Por ello, Teresa realiza constantes y supremos esfuerzos para hacerse entender, hasta el punto de que en cierta ocasión, tras el recurso a las comparaciones, las antítesis y metáforas que se revelan insuficientes, ha de exclamar fatigada e impotente: deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta operación de amor, y no sé cómo, nos dicen las moradas estas. Así pues, el estilo de Santa Teresa, sencillo, directo, expresivo, familiar y casi coloquial, escribo como hablo, repetimos, viene marcado por el deseo ferviente de que se la entienda. Otro rasgo de su estilo es el uso abundante del diminutivo, aplicado a los nombres y a los adjetivos, con lo que comunica a sus escritos la impronta de la afectividad y delicadeza femeninas que no están reñidas ni con su recio temple ni con su carácter fuerte. En ocasiones es también el humor lo que brilla en sus escritos, cuando defiende la libertad de sus monjas respecto a los superiores, por no hablar de su propia libertad de conciencia frente a inquisidores y letrados que le importunaron, y también las formas de control o de presión que se ejercen sobre investigadores o teólogos, incluso en nuestra época. Parece como si la Madre Teresa sintiera la satisfacción de sacarse una especie de molesta espina personal cuando escribe: considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, mis hermanas, y no casas tan bastantes como conviene en algunos monasterios de los nuestros, me parece os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de los superiores podéis entraros y pasearos por él a cualquier hora, escribe en las Moradas Séptimas. La importancia de Teresa como maestra de nuestra lengua y creadora de su estilo propio, viene refrendada por el juicio de la crítica y de los escritores más autorizados, desde los contemporáneos a la propia santa hasta los de nuestro mismo tiempo. Ya Fray Luis de León, en la carta que acompaña la edición de las obras completas que dirige a la Madre Ana de Jesús y a las monjas del monasterio de Madrid, escribe en este prólogo y en esta carta, escribe Fray Luis: yo no conocí ni vi en vida a la Madre Teresa, no se habían conocido. Mas agora
He llegado a conocerla en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros, que a mi juicio son también testigos fieles y mayores de toda excepción de su gran virtud. Y después de ensalzar las virtudes y los méritos de sus hijas, de las monjas, habla de sus libros. Y dice Fray Luis, y no es menos clara ni milagrosa la segunda imagen que dije, que son las escrituras y libros en los cuales, sin ninguna duda, quiso el Espíritu Santo que la Madre Teresa fuese un ejemplo rarísimo, porque en la alteza de las cosas que trata y en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a muchos ingenios, y en la forma de decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada que deleita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ellos se iguale, y ansí, siempre que los leo, me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oigo, y no dudo sino que hablaba el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que la regía la pluma y la mano. Carta que dirige a la Madre Ana de Jesús, una de las discípulas predilectas de Santa Teresa, que llevó a cabo, pudo lograr el sueño de Santa Teresa, que era el de lograr fundar en la corte, en Madrid, y que luego llevó la reforma teresiana de las monjas carmelitas a Francia y a los Países Bajos. Y algo más adelante, en el mismo texto, en esta misma carta, Fray Luis dice que no mudará nada de lo escrito por la Madre Teresa, pese a las aparentes o reales incorrecciones de estilo, y para justificar su decisión señala que sería un error muy feo querer enmendar las palabras, porque si entendieren bien castellano, los que critican los escritos teresianos, vieran que el de la Madre, el castellano de la Madre, es la misma elegancia, que aunque en algunas partes de lo que escribe, antes que acabe la razón que comienza, la mezcla con otras razones y rompe el hilo, comenzando muchas veces con cosas que ingiere, que intercala, mas ingiérelas tan diestramente y hace con tan buena gracia la mezcla que ese mismo vicio le acarrea hermosura y es el lunar del refrán. Sin duda, Fray Luis de León poseía elementos de juicio suficientes para este reconocimiento de Teresa como proclama maestra de nuestra lengua. Por mandato del rey Felipe II, el maestro Agustino había preparado la primera edición de las obras completas de la venerable Madre Teresa de Jesús, aquella que manda a la Madre Ana y las religiosas de Madrid. Esta edición de las obras completas vio la luz en Salamanca en 1586, apenas 4 años después del fallecimiento de la santa. Sin embargo, hay que aclarar que esta edición de las obras completas no fue realmente tal, pues falta en ellas el libro de las fundaciones, del que el propio Fray Luis prescindió entonces por razones bien justificadas de prudencia, ya que aún vivía la mayor parte de las personas, de todo tipo y condición, desde los más humildes hasta el rey Felipe, de las que habla la Madre Teresa en sus páginas con la libertad y sin pelos en la lengua como ella tenía por costumbre. Cuando Fray Luis muere poco después, en 1591, tenía muy adelantada la primera biografía de la Santa Madre que venía preparando por encargo del Consejo Real de Castilla. Y a las alabanzas que Fray Luis dedicó a la obra de Santa Teresa se han ido sumando de forma ininterrumpida las de múltiples escritores y expertos de nuestra lengua a lo largo de los siglos. De entre ellos me parece oportuno destacar, situándonos ya en el siglo XX, el conocido juicio del maestro Azorín, para quien Santa Teresa y Cervantes son dos grandes maestros de la lengua castellana, pero quizá con ventaja en cuanto al estilo para Teresa, pues mientras ella lo forja con sus escritos, Cervantes lo encuentra ya depurado y listo para la redacción de su Quijote. Y concluyo con la opinión relevante de otro ilustre historiador de nuestra lengua, el académico Rafael Lapesa, del que hemos hablado antes. En las páginas de su Historia de la Lengua Española insiste en que Santa Teresa no escribe nunca con propósito literario ni por iniciativa propia, sino por mandato de sus confesores o a petición de sus monjas, y apunta que se trata en este caso de un feliz mandato y de una providencial petición. Para Lapesa, el peculiar estilo de la santa, cito textualmente, no fluye con arreglo a las normas del lenguaje, sino como manantial que brota de la intimidad del alma, y con ello, seguro que sin pretenderlo, concluye Lapesa, los escritos teresianos
inspirados por el amor y rebosantes de emoción, obtenían por añadidura la suprema belleza literaria. No se puede decir nada más justo y acertado sobre los méritos literarios de la Santa Abulense. Y permítame todavía una reflexión final. Hemos terminado nuestro recorrido por la obra en prosa de Santa Teresa. Hemos hecho también algunas referencias a la obra poética de San Juan de la Cruz, su hermano de orden religiosa y colaborador en la tarea fundacional. Por encima de las diferencias literarias, ambos coincidieron en un mismo objetivo, la búsqueda del amor a Dios y el intento de hacer comprender sus experiencias por medio de la palabra escrita. Y nada mejor para cerrar esta intervención sobre la obra escrita de Santa Teresa que hacerlo con los versos de su compañero de inquietudes espirituales y literarias. Recordaremos así que al final de su vida terrenal, Teresa de Jesús pudo presentarse ante el amado, ante Dios, cantando los versos de amor apasionado que escribiera Juan de la Cruz, porque también ella había vivido este mismo amor de forma apasionada. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Muchas gracias.